Buen día, estudiantes de la asignatura de Estadística Básica. En esta videocápsula estaremos abordando parte de la unidad 2, representación numérica y gráfica de datos, con el tema tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Los datos agrupados son el tipo de datos que se clasifican en grupos después de la recopilación. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de la videocápsula anterior para ver la diferencia entre los datos no agrupados y los datos agrupados. Sin embargo, es importante recalcar que, aquí se utilizaron 15 datos, pero recordemos que habíamos identificado que si una base de datos tiene menos de 30, se estaría considerando como datos no agrupados. Y si tiene 30 o más de 30, se estaría considerando como datos agrupados. Entonces, aquí lo ideal hubiese sido utilizar 30 datos como mínimo para poder dar el seguimiento como datos agrupados. Pero les repito, se tomó exactamente los mismos, pero para que ustedes puedan ver esa diferencia. Una forma de resumir estos resultados es crear una distribución de frecuencias que nos dice con qué frecuencia ocurren valores diferentes en un conjunto de datos. En las distribuciones de frecuencia agrupadas, creamos grupos de valores y luego resumimos cuántas observaciones de un conjunto de datos se incluyen en esos grupos. Se muestra el ejemplo de una distribución de frecuencias agrupada para los datos de la encuesta realizada, del número de mascotas a 15 hogares. En este caso, como pueden ver, ese intervalo de clase, como se llama, ahorita lo vamos a ver, se refiere al intervalo formado. En este caso son 4 intervalos. El intervalo que es de 1 a 2 mascotas, que su frecuencia es 7. El intervalo de 3 a 4 mascotas, que la frecuencia, es decir, el número de hogares correspondientes que tienen de 3 a 4 mascotas es 3. El intervalo de 5 a 7, donde la frecuencia es 3. El intervalo de 7 a 8, donde la frecuencia es 2. Es decir, 2 hogares cuentan entre 7 a 8 mascotas. Primero creamos grupos de tamaño 2, así se le denomina. Luego contamos cuántas observaciones individuales del conjunto de datos pertenece a cada grupo. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, 7 familias tenían de 1 o 2 mascotas, 3 familias tenían de 3 o 4 mascotas, 3 familias tenían de 5 a 6 mascotas y 2 familias tenían 7 u 8 mascotas. Podemos ver que se dividió en 4 clases o categorías y para cada una se tiene un intervalo de clase. Ahora, ¿qué es la frecuencia o frecuencia absoluta? Como lo habíamos visto, es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Ahí tenemos la frecuencia. Recordemos, la frecuencia o frecuencia absoluta es el número de veces que aparecen determinados datos. En este caso, la frecuencia entre 1 a 2 mascotas es 7, de 3 o 4 mascotas 3, de 5 a 6 mascotas 3 y de 7 u 8 mascotas 2. Si hacemos la suma de la frecuencia, 7 más 3, 10, más 3, 13, más 2, 15, me da el total del número de datos que fueron 15 hogares. Frecuencia acumulada. Es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores, es decir, anteriores e iguales al valor considerado. Y aquí lo tenemos. La frecuencia acumulada de la primera fila vendría siendo 7, porque la primera frecuencia es 7 y no hay anteriores. La siguiente frecuencia acumulada es 10. ¿Por qué? Porque tenemos ahí para ese dato la frecuencia 3 más la anterior que es 7 me da 10. La siguiente frecuencia acumulada es 13.
que para ese dato su frecuencia absoluta fue 3 y se suman los anteriores. 3 más 3 más 7 me da 13. Y la última frecuencia acumulada es 15, que para esa frecuencia de ese dato es 2 y se suman los anteriores. 2 más 3 más 3 más 7, 15. Con esto podemos concluir que la frecuencia acumulada, el último dato, va a tener pues el mismo número total de datos. Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos, es decir, una división. Y se puede expresar en tantos por cientos, que es la distribución de porcentajes. Y ahí lo tenemos. Tenemos que entonces mi frecuencia absoluta 7, la frecuencia 7 la divido entre el número total de datos que es 15 y me da la frecuencia relativa 0.466. La siguiente frecuencia, que es 3, lo divido entre el número total de datos, que es 15, y me da frecuencia relativa 0.2. La siguiente frecuencia es 3, lo divido entre 15 y me da 0.2. Y la siguiente frecuencia, que es 2, lo divido entre 15 y me da 0.133. Y la frecuencia relativa, pues bueno, se puede mostrar como porcentaje, que sería la distribución de porcentajes. Multiplicamos por 100. 0.466 por 100 me da 46.6 y ya sería el porcentaje correspondiente. La frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Y también se puede expresar en por ciento, que son la distribución de porcentajes acumulados. Ahí lo tenemos. En este caso tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa pues vendría siendo 0.466 y no hay nada más anterior, por lo tanto queda igual. Luego la frecuencia relativa 0.2 se suma con el anterior más 0.466 y me da 0.666. La siguiente frecuencia relativa también es 0.2, se suma con las anteriores, que es 0.2 más 0.2 más 0.466 y me da 0.866. Y la siguiente frecuencia relativa es 0.133, que se suma con los anteriores, con el 0.2, 0.2 y 0.466 y me da la frecuencia relativa acumulada 0.999. Y bueno, se puede también interpretar como porcientos. En este caso es la distribución de porcentajes acumulados, que es multiplicarlo por 100. Tenemos la frecuencia relativa acumulada 0.466, lo multiplicamos por 100 y me da 46.6%. La siguiente frecuencia relativa acumulada 0.666 y me da el porcentaje de 66.6%. La siguiente frecuencia relativa acumulada 866, perdón, y multiplicado por 100 y me da 86.6% en la frecuencia de porcentajes acumulados, y así la siguiente, que es 0.999 multiplicado por 100 me da 99.9%. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo de clase. En este caso, y los intervalos de clase vendría siendo para la primera clase es del 1, 1, 2, para la segunda 3 o 4, para el 3, 5, 6 y para el 4, 7 y 8. Es decir, que ese intervalo de clase, del intervalo de clase voy a sacar la marca de clase. Es decir, la primera fila sumo 1 más 2, que de la columna intervalo de clase, y lo divido entre 2 y me da 1.5 la marca de clase. En la siguiente fila, en la segunda fila, el intervalo de clase es 3, 4. Lo sumo 3 más 4, lo divido entre 2 y me da 3.5. En la siguiente fila, en la tercera, el intervalo de clase es 5, 6. Lo sumo y lo divido y me da 5.5. Y el intervalo de clase del último de 7, 8, sumo 7 más 8, lo divido entre 2 y me da 7.5. Ahí es donde obtengo lo que es la marca de clase, los puntos medios. Tenga en cuenta que las distribuciones de frecuencia agrupadas funcionan con conjuntos de datos grandes, en los que hay muchos valores. Gracias.